Buenas noches, chicos. La idea de este videito es ayudarle a terminar, si no están pudiendo hacer, los ejercicios del trabajo práctico. Previamente vamos a hacer una introducción teórica y repasar algunos conceptos de lo que vimos las primeras semanas. Recuerden que habíamos comenzado a ver qué es la termodinámica, ¿sí? Que estudiaba la termodinámica, qué es el calor, qué es la temperatura. Y lo último que habíamos visto es la calorimetría, como proceso de medición del calor. El calor, recuerden, es una energía en movimiento. La calorimetría es la medición del calor. Habíamos visto que el calor que hay que suministrarle a un cuerpo depende de la masa del cuerpo. Este simbolito significa proporcionalidad. Y en este caso es una proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir? Que cuando mayor es la masa, mayor es la cantidad de calor que yo debo suministrarle para que suba la temperatura. Esto se ve claramente cuando yo caliento agua para té o para café, que coloco poca cantidad de agua, enseguida llego a la temperatura, ¿sí? Ahora, si yo caliento más agua, como por ejemplo para el mate, tardo más tiempo en subir esa temperatura. Lo mismo pasa con la variación de temperatura. Cuanto mayor sea el incremento de temperatura que yo quiero lograr, mayor va a ser la cantidad de calor que debo suministrarle. Por ejemplo, si estamos en invierno y yo quiero calentar agua, en este mismo ejemplo, voy a usar el agua que está del tanque, por ejemplo, a 10 grados centígrados. Si lo quiero llevar a 80 o a 90, voy a tener que darle mucho más calor que si en verano tengo un agua con una temperatura de 25 grados. Bien, esta ecuación que vemos acá abajo es la ecuación fundamental de la calorimetría. ¿Y cómo se obtiene? Toda proporcionalidad se puede transformar en una igualdad con un coeficiente de proporcionalidad, que en este caso es el calor específico de la sustancia. Bien, ¿qué expresa entonces esta ecuación? La cantidad de calor que hay que suministrarle a un cuerpo de masa m y de calor específico Ce para variar su temperatura desde una temperatura inicial Ti hasta una temperatura final Tf. En el primer ejercicio acá vemos una aplicación directa de la ecuación. Este era uno de los ejercicios que ustedes tenían en el trabajo práctico. Dice así: calcular la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura a 10 kilogramos de cobre desde 25 grados centígrados a 125. Claramente tenemos una temperatura inicial y una temperatura final. Además tenemos como dato la masa del cuerpo, ¿sí? Y también como dato, siempre recuerden, si sabemos qué sustancia es, en este caso el cobre, de la tabla sacamos su calor específico. En este caso este es el valor. Entonces, ¿cómo hacemos? Reemplazamos. Lo primero que tenemos que ver es que las unidades sean las mismas, es decir, si el calor específico está en kilogramos, la masa tiene que estar en kilogramos. Si no, tengo que hacer un pasaje de unidades llevándolo, por ejemplo, si está en gramos a kilogramos. En este caso no hace falta y coloco. Calor es igual. La masa, 10 kilogramos, calor específico 0,094, kilocalorías sobre kilogramo grados centígrados. De la tabla, siempre arriba tienen las unidades del calor específico, búsquenla. Y el delta de temperatura, o sea, el incremento de temperatura, que sería la temperatura final, 125, menos la inicial, que es 25. Esto me da 100. Acá puedo colocar la unidad, que es grados centígrados, directamente afuera del paréntesis. Y siempre van a ver que si el ejercicio está bien hecho, las unidades se van a ir simplificando de tal manera que me va a quedar la unidad que yo necesito. En este caso, kilocalorías, porque el calor se mide en kilocalorías. Hago el cálculo y me da 94. El ejercicio siguiente es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no me pide que yo calcule el calor. Veamos. Dice así: si a un recipiente con 50 litros de agua a 20 grados Celsius se le suministra 1500 kilocalorías, ¿cuál será su temperatura final? La incógnita acá es la temperatura final, ¿sí? Los datos son: tengo el calor, 1500 kilocalorías, tengo la temperatura inicial, que es 20 grados centígrados, y tengo también, por supuesto, de tabla el calor específico del agua, que es
1. Es 1 kilocaloría sobre kilogramos grados centígrados. Para aplicar la ecuación acá voy a tener que hacer pasaje de términos. Yo quiero determinar la temperatura final que está acá adentro, ¿no? Recuerden que la temperatura final está acá dentro de delta T. Lo que les recomiendo para resolver este tipo de ejercicio es que primero calculemos cuánto es delta T y después, en un paso posterior, cuál es la temperatura final. ¿Cómo hacemos eso? Lo que está multiplicando a delta T pasa del otro lado dividiendo. Nos quedaría delta T igual a Q sobre la masa y el calor específico. Después nada más hay que reemplazar, como hicimos en el ejercicio anterior. Q es 1500 kilocalorías. La masa de 50 litros de agua es 50 kilogramos. Recuerden que un litro pesa 1 kilo. Y el calor específico es 1 kilocaloría sobre kilogramos grados centígrados. Acá nuevamente las unidades tienen que simplificarse de tal manera que me quede el resultado en una unidad de temperatura, obviamente, ¿no? En este caso es grados centígrados. Cuando una unidad está dividiendo al denominador, es lo mismo que esté arriba, como numerador. Acá el resultado me da 30 grados Celsius. ¿Sí? Pero recuerden, 30 grados Celsius es la variación de temperatura, no la temperatura final. Eso quiere decir que se modificó en 30 grados. ¿Cómo hacemos para calcular la temperatura final? Fácil. 30 es temperatura final menos inicial. Paso la temperatura inicial del otro lado, si está restando pasa sumando y me queda temperatura final igual a 30 más la temperatura inicial que es 20, me da 50 grados Celsius. Espero que con esto puedan completar el trabajo práctico. Por favor recuerden que me tienen que mandar el trabajo práctico número 2 y número 3 ya esta semana, a más tardar el jueves, y ahí comenzar a hacer el trabajo práctico 4 que ya les subí y que voy a estar haciendo un videito si puedo esta semana para facilitarles el trabajo.